Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Qué lindo encontrarnos una vez más. Una vez más, obviamente agradecido a Dios, a los guías, a ustedes por tomarse su tiempo, su estar acá con amor para compartir una vez más lo que es hablar para sanar. Estamos obviamente agradecidísimos, muy, muy agradecidos a todos ustedes, porque este espacio lo hacemos entre todos, siempre de la mano de Dios, de nuestros guías que nos están acompañando. Y en este caso, obviamente, más que especial para presentar y aprender de ella, de aprender de su camino, presentar una amiga, una hermana, una compañera de vida de la calle, Marianela, pero amorosamente le decimos Maruchina, que ella nos va a compartir desde su experiencia y desde lo que ella le nazca compartir, para que aprendamos cómo podemos justamente con nuestro poder literalmente cambiar todo, hacer cosas que a veces pensamos que entre comillas no se puede, pero sí se puede. Simplemente hay que confiar en Dios, en nuestros guías y decir que sí y ocurre la magia. Bueno, sin más preámbulo, presentamos a Maruchina. Maruchina, adelante. Adelante cuando quieras arrancar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, George. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Bueno, qué presentación. Gracias, Jorgito. Bueno, como él dijo, nos ha unido, nos ha encontrado en esta vida en la calle. Cuando él me propuso este espacio, no dudé un segundo en decirle que sí. Y cuando pensábamos de qué hablar, wow, ok, como por dónde arrancar. Porque si hoy yo tengo, o sea, como que siento siempre muchas ganas de compartir algo, es esto que Jorge decía de que todo lo que querramos es posible, o sea, si lo hacemos posible en nuestra mente, es posible, pero sentía como que tal vez las personas que a mí me conocen desde años anteriores, conocen a la anterior Maruchina y conocen a esta, entonces saben como el camino que uno transitó, hasta que hoy yo de repente diga, sí, todo se puede, esto es fácil, es proponérselo, ¿no? O sea, esta no, hace 5 años no era la misma Maruchina. Entonces me gusta también compartir un poco de la otra parte, porque siento que estén en la parte del camino que esté cada uno, todos estamos atravesando algo en nuestra vida que también queremos trascender, ¿no? Estemos como más cerquita de donde queremos estar o lo veamos todavía un poco lejano, siempre estamos enfrentándonos a desafíos, ¿no? A situaciones que nos desafían a nosotros mismos. Entonces, bueno, no me presenté yo, no me gusta decir soy tal cosa porque en verdad soy un alma y tengo un cuerpo, pero mi carrera de base es la psicología. Yo tengo 41 años y estudié, bueno, a los 18 yo vivo en un pueblo, me fui a estudiar. Estuve 10 años en Buenos Aires estudiando. Cuando vuelvo a Lincoln, que es mi ciudad natal y donde estoy viviendo ahora, resulta que me empiezo a sentir que no, que la psicología como que no me hallaba, no encajaba en el molde que me habían mostrado, ¿no? De lo que era la psicología, de cómo hay que ser, cómo se muestra un psicólogo, qué palabras puede decir, cuáles no, de qué puede hablar, de qué no, bueno. Entonces como que un poco forzado todos esos espacios, porque cómo iba a haber estudiado 10 años una carrera universitaria para después dejar el título literalmente guardado. Pero bueno, medio como que ahí en un momento yo me daba cuenta de lo que me pesaba ejercer la psicología, porque claro, cuando yo empezaba una sesión,
yo no fluía, no conectaba intuitivamente con la persona que tenía, y mi mente iba pensando y procesando, ¿esto será que lo puedo decir o no? ¿Tendré que decir esto o aquello? ¿Esto es válido o no? Bueno, entonces, claro, después de una sesión yo terminaba totalmente drenada porque lejos de fluir. Como yo soy bailarina desde los 3 años, desde mis 3 años hasta los 18 bailé, me recibí de danzas, tenía mis títulos también, que nunca había usado. Me pongo en mi estudio de danzas y medio como que queda ahí la psicología en un cajoncito. Muy feliz con mi estudio de danzas, amo bailar, amaba dar clases, esto era en un pueblo cercano a donde yo vivo, y hoy me puedo dar cuenta, ¿no? Como con el diario de varios lunes después, que era obvio mucho más que danzas lo que yo les enseñaba, ¿no? O sea, siempre se daban espacios de otros tipos de conversaciones con mis alumnas. Si bien yo en ese momento todavía tenía como muy fuerte la impronta de la danza, que es como una disciplina como bastante estricto, ¿no? No es, bueno, pon el pie como lo sientas, no, o sea, el pie va así, rotado, ¿no? Como que hay muchas cuestiones, pero sí sentía que, o sea, me pude dar cuenta que las acompañaba desde otro lugar. Cuestión pandemia, y Maruchina que venía siempre tapada de horarios de ensayos, trajes, bla, 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 se tiene que quedar quietita encerrada en su casa. Y ahí al principio todo bien, y después empiezo como, ¿no? En la pausa, en el silencio, a llevar la mirada a que había un par de cosas en mi vida que no estaban, ¿no? Como tan bien, como parecían. Y bueno, a todo esto yo daba las clases online de danzas, pero era como todo un remar en dulce de leche. Y caigo casualmente en una primera práctica de yoga, porque yo seguía una bailarina que es ex bailarina hoy del Colón, y bueno, por identificación con ella, la seguía por Instagram, resulta que ella, yo había visto en un momento que había estado de viaje como un año y pico en India, resulta que era profe de yoga y empezó a dar todos los días un vivo, una práctica. Entonces, bueno, yo no tenía, la verdad es que no tenía dinero porque estaba casi sin trabajar, pero bueno, lo que tenía era tiempo. Entonces me propuse hacer esa práctica y ahí cuando empiezo con la primera práctica de yoga, lo que lloré en Shavasana, con la dulzura con la que Lari, que es esta profe, mencionaba cada parte de mi cuerpo, o sea, me tocó el corazón, porque, claro, yo pensaba que tenía mucho registro de mi cuerpo, porque desde los 3 años me dicen, mueve un dedo y lo muevo, mueve la otra punta del pie y la muevo, o sea, pero un registro real, amoroso de mi cuerpo, yo no tenía. Y siempre mi cuerpo había sido nombrado desde una exigencia, ¿no? Como desde un pedido de que haga ciertas cosas a como dé lugar, y de repente alguien que me dijera, relaja los deditos de tus pies, ¿no? Como relaja las piernas, y yo decía, ay, como nunca nadie le habló con tanto amor a mi cuerpo, y ahí supe que algo había. Bueno, empiezo como a sumergirme más aún, y ahí empezó como a aflorar, empezaron a aflorar verdades que con, ¿no? Como con los velos de la Matrix los tenía como bastante bien ocultos. Entre esas verdades eran que mi pareja no estaba bien, o sea, lo que yo elegía no estaba en resonancia conmigo, estaba aceptando cosas que no, o sea, que yo me daba cuenta que no quería. Las clases online de danzas no me gustaban, o sea, no, yo no las quería dar, padecía dándolas. Entonces, bueno, fue tomar coraje para ir ordenando, yo esto se los cuento, pero de verdad que es lo más resumido que puedo, empezar a ordenar y a tomar ciertas decisiones, y ahí también sin conocer, o sea, lo conocía desde lo intuitivo, ¿no? Pero no desde, como desde la razón, cómo funcionan las leyes universales y las leyes divinas. Esta profe de yoga daba un curso de chakras, que eran 7 semanas y trabajábamos una semana cada chakra intensivo. Eran meditaciones, prácticas de asanas, ejercicios, de todo, o sea, súper completo. Y yo no tenía dinero, o sea, real que no tenía dinero. Y en ese momento, se acordarán, que había una diferencia
No me da vergüenza contarlo porque fue para una buena causa. El dólar blue y el dólar, qué sé yo, el oficial, bueno, como que se sacaba una diferencia. Entonces yo, con lo que me ingresó ese mes, yo no tenía ni idea además de cómo se hacían esas movidas y demás, me daban vergüenza, miedo, bueno. Con lo que me ingresó ese mes, le pedí ayuda a mi hermano, que es contador, para comprar dólares oficial, venderlos por fuera y con esa diferencia que hice, pagué el curso de chakras, que salía $50 y para mí en ese momento realmente era un dinero que, bueno, tuve que rebuscármelas para hacerlo. Pero fue una gran decisión porque al dedicarme a conciencia tanto tiempo a mí misma y a mi autoconocimiento y a descubrir tantas cosas que estaban en mi interior, eso es lo que me dio la fortaleza para tomar las decisiones que tuve que tomar, que fue pausar las clases y patearlo para adelante para ver después qué iba a hacer, pero yo online no las quería dar, y separarme. Para mí separarme fue, o sea, eran 8 años de relación, yo no era la que soy ahora, ¿no? Que me siento como súper confiada porque sé que me sostienen mis guías, sé que me sostengo yo, ¿no? Era otra Maruchina, y siempre digo como que con el corazón ahí roto, un poco de dignidad, pónganle, que me quedaba tipo en una carretilla, me los traje y caí acá, a mi casa donde vivo hoy, que es la casa de mis abuelos maternos. En su momento la casa, yo les cuento todos estos detalles, pero porque para que los puedan asociar con su propia vida después. Yo tenía un pequeño ingreso de un trabajo que hasta hoy sigo sosteniendo en relación de dependencia, que es un ingreso pequeño. Pero con eso yo dije, mi abuela me prestaba la casa, dije, me vengo a vivir, y con ese pequeño ingreso como, ¿no? Como y pago la luz, el gas, qué sé yo. Cuando digo, bueno, me separo, comunico la decisión, empiezo a hacer la movida para venirme, aparece una parte de la familia que no estaba de acuerdo en que mi abuela me preste la casa y me empiezan a cobrar alquiler. Entonces, de ese pequeñísimo monto de dinero que yo tenía para comer y pagar la luz, la mitad se iba para el alquiler. Bueno, dije, ya está, qué sé yo, comería arroz, no sé, ni idea. Amo el arroz encima. Me vine igual. Nunca me faltó nada. Y era muy poco dinero. Nunca me faltó nada. ¿Por qué? Porque yo prioricé lo que mi corazón me decía. ¿Fue fácil? No. Tenía miedo, un montón de miedo. Pero yo sabía que donde estaba, no estaba siendo fiel a mi corazón. Y mi cuerpo se enfermaba, o sea, yo vivía o con infección urinaria, problemas, o sea, en la panza, inflamación, pero mucha inflamación, llagas en la boca, bueno, tenía la tiroides que se me había desbalanceado, o sea, un desbalance total. Yo ya había empezado a entender que eso no era meramente físico, que era mi cuerpo hablando, ¿no? Como mi alma diciendo, che, dale, es otro el camino, no es ese. Y, y me animé y me vine. Entre medio de eso, bueno, gesté un emprendimiento como puente hasta lograr hacer el instructorado de yoga, porque ya me había dado cuenta que era eso lo que quería hacer. Sin el dinero para el instructorado de yoga, dije, yo lo voy a hacer porque así como ese curso de 7 semanas tuvo algo para mí, yo sé que acá hay algo grosso para mí, y me anoté sin tener, pero de verdad, que les digo, sin tener la plata, con un poquito de los ingresos de Dónde Fluir, que se llamaba mi emprendimiento, me iba manejando, con el otro poquito del trabajo en relación de dependencia pagaba el alquiler, y ahí iba. Pero yo o sea, el instructorado sabía que lo tenía que hacer. Dije, bueno, yo le digo que me anote y no sé, veo, yo no confiaba así antes como ahora, ¿eh? Fue como un salto al vacío muy grande. Cuando le dije que sí a Lari, que iba a hacer el instructorado con ella no me conocía, o sea, no conocía los pormenores de mi situación, y me dice, bueno, hermosa, maravilloso, te anoto, si llegás a necesitar pagarlo en más veces, me avisás. Y yo, acá está pasando algo. Y bueno, le dije que sí, que aceptaba, y en esos días mi papá, que no sabía de todas estas situaciones, me viene a visitar y me trae $100 de regalo. O sea, mi papá no, si yo le pido,
porque necesito por algo, los conseguirá y me ayuda, pero no es como una dinámica cotidiana que mi papá venga con plata a mi casa y menos con dólares, o sea, no. Así que arranqué el instructorado con la primer cuota paga, que para mí eso fue un orgullo, una emoción lograr eso, ¿no? Y haber recibido ese dinero, que también era una gran traba, que no me lo gané yo con mi trabajo, ¿no? Sino que, bueno, aceptarlo, pero era tan grande el deseo de hacer el instructorado que no lo dudé y lo acepté. Y bueno, así empecé, claro, al meterme más de lleno en mí misma y en ese proceso tan amorosamente acompañado, empezaron a pasar más cosas porque mi vibración empezó a elevar, por eso es tan importante, ¿no? Como meditar y estar conectados con nosotros, tan importante ser conscientes de en qué frecuencia vibratoria estamos, con cuánta coherencia con nosotros mismos vivimos, se empezaron a alinear muchas cosas, entonces me caían trabajos, supongan, esto para que escuchen su intuición. Yo escribía, como estaba abrazando la austeridad bastante, escribía agradecimientos, naturalmente lo sentía así, en unos papelitos. Todos los días escribía 3 papelitos y los guardaba. Un día me aparece en Instagram, de casualidad, un Instagram que era de cuadernos de gratitud. Y yo decía, ay, quiero ese cuaderno. Y mi ego me decía, no gastes en pavadas, Maruchina. O sea, no podés gastar esa plata en un cuaderno. Bueno, o sea, no está bien. Y aparecía. Un día aparece con una propuesta mayorista. Entonces yo dije, yo quiero ese cuaderno para mí y para mi emprendimiento. O sea, para que más gente lo tenga. Bueno, me animé al fin a preguntar cuánto salían los cuadernos. Era un mínimo de 10 cuadernos, lo podía pagar en cuotas, nada, todas las facilidades, listo. Los compro y empiezo a charlar con la dueña de la marca, ¿no? Entonces me dice, ¿qué haces? ¿Me querés compartir tu Instagram? Dale, le comparto el Instagram de mi emprendimiento de ese entonces. Me dice, no te puedo creer las almohadillas terapéuticas que haces, hace meses que estoy buscando almohadillas terapéuticas que me gusten y no encuentro, quiero hacer un set de meditación y no encontraba con quién, o sea, ¿me lo querés hacer? 50 sets de meditación, almohadillas, no sé, bueno, tenía de todo. Yo no hacía eso, pero obvio que le dije que sí. Mi mamá cosiendo las almohadillas, las alfombras. Yo era todas las noches música y rellenando con lino y lavanda una por una las almohadillas, las del cuello, las de acá, la alfombrita. Y así, ¿no? O sea, yo no hacía eso y nunca más hice eso. Pero me llegó porque el medio se adapta, o sea, tus días siempre te van a mandar el cómo, siempre te lo van a mandar. Y así siguieron pasando cosas y cosas y cosas que me ayudaron a tomar cada vez más confianza, ¿no? Y a decir, che, acá hay cosas que funcionan, ¿no? Yo conocía 4 leyes que empecé a conocer gracias a esta chica de los cuadernos. Y bueno, con esas leyes naturales empecé, ¿no? Como a decir, bueno, vamos a creer en que sí, en que esto funciona. Y funcionaba. Entonces ya después no era algo que le pasaba a otro, era algo que me pasaba a mí también. Y bueno, ahí empezaron a pasar muchas cosas. Hice el instructorado, empecé a hacer cosas, encuentros de yoga y demás yo sola. Y se fusionó solo, sin que yo haga un trabajo consciente, ¿no? Con la psicología. Y naturalmente cuando yo abracé esa parte de mí también, ¿no? Como que dejé de excluirla, sino que, bueno, abracé esos años. Siento que a mí yo había dejado excluida esa parte de mi vida porque cuando empecé a recorrer el camino del yoga, vi cuán poco amorosa había sido conmigo misma durante esos 10 años. Entonces me dolía, mi título me dolía, porque esos 10 años yo me enfermé mucho, lloré mucho, no disfruté la vida, no agradecía, me quejaba, bueno, fueron años duros, entonces como que mi título había quedado muy ligado a eso. Cuando pude perdonarme y entender que era parte de mi camino, de mi aprendizaje, y con amor entender que hice lo mejor que pude en esos años, naturalmente es como que le abrí la puerta de vuelta a la psicología en mi corazón y por ende en mi vida,
Y ahí una colega un día me manda y me dice, che, Maru, siento que, o sea, tengo un paciente que es para vos. Me dice, es para vos, yo, no, tipo, no lo quiero atender, claro, habrá dicho como para hablar de energías y todas las cosas que habla esta piba. Yo para esas pavadas no estoy, así que se lo mando. Y yo imagínense, chocha, mi primer paciente como de la vuelta, hablando de la escala vibratoria. Y yo estaba fascinada. Así que bueno, ahí retomé y ahí como que empezó todo a cobrar ya como más sentido en mi vida, como a unirse un poquito más. Y cuando yo empecé a hacer como tantos cambios en mi vida, que implicaban decisiones, movimientos, también empiezan a suceder en el plano material movimientos que están en resonancia con eso. Y algunos nos gustan y algunos no. Hay muchas cosas de nuestra vida que se empiezan, yo no les aclaré que lloro fácil, venía muy bien. Hay muchas cosas en nuestra vida que se tienen que ir cuando nosotros cambiamos de frecuencia. Y bueno, en ese momento yo, desde que me vine a vivir a Lincoln, o sea, tenía una perrita golden que era mi gran compañera, y ella me acompañó en las dos separaciones que tuve en Lincoln en esos años, las mudanzas, mis tristezas, mis lágrimas, ¿no? Como todas mis angustias. Era una gran compañera. Pero claro, yo ya estaba en un momento en el que yo ya podía seguir sola. O sea, su misión al lado mío ya había terminado. Estoy escribiendo un posteo sobre la misión de los animales, pero de nuestras mascotas, pero lloro tanto cada vez que me pongo a escribir que no sé cuándo lo voy a terminar ese posteo. Pero ella, o sea, terminó su misión a mi lado y se tuvo que ir. Y fue de una manera, ella era, pero como una hija, o sea, dormía conmigo, yo vivía acariciándola, tocándola, no es que era una perra que vivía en el patio. Y yo, con toda la atención que le prestaba, nunca, o sea, sí estaba más viejita, una perra de 12 años, dormía un poco más, estaba canosa, pero la perra jugaba, subía a la cama, nunca ni un síntoma. Una mañana, que fue un fin de semana bien largo, ¿no? Como para que yo tuviese tiempo de hacer todo lo que tuve que hacer, procesar, ¿no? Y demás. O sea, la mañana se despierta perfecta, salta a la cama, al rato, tirada, no se levantó más. Yo pensé que era la cadera, la llevo a la veterinaria, tumores. O sea, tumores muchos en todo su cuerpo. Y yo enseguida pude entender que todos esos tumores, ella me los evitó a mí, ¿no? O sea, ella se llevó todas esas angustias que no quedaron en mi cuerpo y tal vez yo hubiese sentido mucha culpa, pero gracias a lo que enseguidita siguió después, pude entender que eso fue un regalo que ella me hizo, altísima misión, la que tuvo, gran entrega y aprendo de ella, ¿no? Pero bueno, despedirla así en el transcurso de 14 horas, 12, 14 horas, tuve que despedir a mi compañera de todos esos últimos años. Y pese a lo durísimo de la situación, todo se daba de una manera armónica. O sea, la veterinaria no hacía domicilios, pero como nos conocía de toda la vida, vino a mi casa, ¿no? La chica que hace las ecografías es reikista de animales. No lo dice, nadie lo sabe, pero cuando vino a mi casa, más que la ecografía, nos hizo reiki a las dos. Bueno, muchas cosas así que yo decía, che, acá están pasando cosas raras, ¿no? Porque era todo, si bien tenía sentido, porque era lo que nos merecíamos las dos, con nuestra gran historia de amor, pero como todo tan fluido, y yo me sentía, estaba sola, pero me sentía tan sostenida, que una vez que pasó todo eso, de ese día, yo al otro día, es como, saltó que empecé como, acá hay algo, porque yo toda esta fortaleza, si bien la trabajé y me preparé para la muerte de India, tan fuerte yo sola siento que no puedo ser. Y bueno, ahí es donde veo la iniciación a los registros,
no tenía idea de qué era, no sabía qué miércoles íbamos a hacer en un fin de semana entero, qué se hacía en una iniciación, pero algo en mi corazón me dijo, es acá. Y además, ¿saben qué me pasó? A los 2 días que murió India, aparece un gatito, literal, rascando la puerta de mi casa. Yo lo miro al gato, qué sé yo, bueno, lo publico como si estaba perdido, pero como no aparecían los dueños, yo le pongo nombre al gato y le puse Akaya. Para mí no era como hoy la palabra Akaya que es de mi cotidiano, era una palabra que yo habría escuchado, me bajó claramente. Bueno, el gato se llamaba Akaya, a los 5 días aparece la dueña de Akaya, otra pérdida más, o sea, tuve que entregar a Akaya y yo ahí estaba sumida en la tristeza. Y veo la publicación de la iniciación a los registros akáshicos y yo dije, ¿no? Como que acá algo está sucediendo, todo me resonó y me anoté. Y la verdad es que ahí entendí, no todo ese fin de semana, ¿no? Pero como que empecé a tener las herramientas para entender mucho de lo que había pasado ese fin de semana, por qué India se había ido, que claramente yo no había estado sola, ni ahí ni nunca. Y ahí es como que se abrieron otras puertas. Ahí conozco a Jorge, ahí empiezo a conocer a mucha gente resonando en la misma frecuencia, personas con las que podía hablar otro lenguaje, personas de las que yo aprendía mucho, ¿no? Porque al leer el Akasha, ¿no? Al leer lo que los guías nos mandan, se aprende con la experiencia, pero se aprende también con la experiencia de los demás. Por eso es tan importante, por ejemplo, esto, ¿no? Como estos espacios en los que uno se comparte con otros, porque así es como aprendemos. Yo aprendí mucho en el compartir, a cómo decodificar los mensajes. Y después, bueno, obvio que uno va haciendo su propia comunicación con sus guías, ya los entiende, sabe cómo se comunican, pero al principio fue mucho aprender en grupo. Y bueno, entre todo eso yo empiezo India, no mi perra, sino India, el país, empieza a resonar cada vez más fuerte en mi corazón. Antes de que India muera, yo ya había entendido que ahí había un gran mensaje de mi alma. Fíjense qué sabia es nuestra alma, que yo le puse a mi perra India hace 13 años atrás, cuando el país India era, qué sé yo, un país más de todos los que hay en el mundo. Y mi alma, que es la que me dijo que le ponga ese nombre, se encargó de que al menos hasta mi último día de vida en este cuerpo físico, la palabra India resuene, ¿no? Porque India, mi perra, es el gran amor de mi vida. O sea, yo hasta el último día de mi vida iba a nombrar a India. Y hasta el último día de mi vida iba a tener la posibilidad de darme cuenta que en India, el país, había algo para mí. Por suerte no esperé al último día de mi vida, me di cuenta antes, y bueno, ahí empezó como un gran sueño de querer visitar India, ¿no? De pisar el país. Y claro, un gran sueño que me encanta pensarlo así, ¿no? Como Dios es quien pone los sueños en nuestro corazón y nos pone sueños grandes, ¿no? No se viene ahí con cositas chiquitas, porque las cositas chiquitas no nos desafían. Y nosotros nos quedamos así, tranqui, panqui, medio como que las vamos manejando. Ahora, nos pone un sueño grande, ¿eh? Y ahí vos tenés que poner todo lo que tenés en pos de alcanzarlo. Y todo lo que tenemos, ¿no? Con nuestros dones, todo lo que tenemos para compartir, también lo puso Dios en nosotros. Entonces, Él nos pone esos sueños para que nos movilicemos y empecemos a poner en marcha, a dar, a ofrecer eso que tenemos para dar. Y bueno, el año pasado fue un año de muchos desafíos para mí, de animarme a esto, a compartirme más, a hablar más, a aparecer más en Instagram, a decir, che, tengo este sueño que no tengo la menor idea de cómo lo voy a cumplir, pero yo voy a ir a India y de repente ver, o sea, cómo el amor de la gente llegaba acompañándome en mi sueño, ni que hablar cuando llegué a India, ¿no? La felicidad de los demás porque yo haya cumplido mi sueño, o sea, ese amor es algo que no se puede
como que no se puede explicar con palabras. Y esos meses en India, o sea, yo sentía, no era un capricho de conocer un lugar más, realmente era un gran llamado de mi alma. Yo no sabía qué iba a pasar en India, pero sí sabía que era un antes y un después, y realmente lo fue, porque India es como si me hubiese terminado de sacar esos velos, que algunos quedarán, obvio, ¿no? Porque si no, no estaría acá encarnada hablando con ustedes, pero me sacó muchos velos que me separaban de darme cuenta de mi propio poder, que es el mismo de cada uno de ustedes, y de que era yo la única que podía tomarlo y hacer con eso. Y es muy difícil de explicar cómo cuando uno se sincroniza con la vibración del lugar que lo está llamando y que tiene algo para uno, puede empezar a tomar todo eso. En India pasaron muchas cosas, o sea, muchas cosas adentro. Volvieron muchas cosas de todos estos años que yo les cuento, que las tuve que volver a trabajar, a pasar por el corazón, a llorar, a entregar al Ganges, y también mucho que pude tomar de hacerme cargo que de verdad todo lo que yo quisiera lo puedo hacer, y que si quiero vivir un poco en Argentina y un poco en India, se puede, cosa que mi mente de hace unos años lo hubiese considerado una locura. ¿Por qué? Bueno, porque en mi familia, imagínense que soy la primera persona que sale del país y que viaja en avión. O sea, mis papás nunca lo creían posible, como que no era para nosotros. Y en realidad, con lo mismo que se invertía en unas vacaciones en Argentina, se podía ir a otro lado, pero para ellos no era algo posible. Y eso es lo que yo incorporé, y mis hermanos también. Entonces fueron desandar y sacarme, ¿no? Como muchas creencias limitantes, entender que eso no era mío, y que aunque a mi familia le sigan pareciendo una locura muchas cosas, está bien. Sí, pero que no importa. Mientras yo creo que son posibles, es todo lo que necesito. Y bueno, en un mes y medio me estoy yendo de vuelta a India, por 6, 7 meses más o menos, y después vuelvo porque no me quiero ir por completo, me gusta estar cerca de mi familia también, pero bueno, creer posible que crear la vida que yo quiero, ¿no? Es un hecho. Y que todo lo que nos dice la mente de que no, pero cómo, y el trabajo, y la plata, y de hecho lo que todos me preguntan, o sea, como, ay, perdón, si no querés no me contestes, no te quiero incomodar, pero como, ¿a qué te vas a Indio? Como, ¿qué vas a hacer? O sea, vos que querés saber cómo voy a vivir. Yo le digo, qué sé yo, o sea, sí, con mis pacientes online, que sigo, pero allá aparecen posibilidades, se me abren puertas todo el tiempo. Entonces, hoy ya no necesito saber de antemano cuáles van a ser esas puertas. Yo sé que cuando necesite, Dios me abre la puerta. Y así. Pero eso es un trabajo, es como un ejercicio de confiar cada vez más, que se hace haciendo. Bueno, Resumí pero todo bueno, lo que pude. Bueno, qué lindo, qué hermoso y gracias, gracias por tanto amor, por resumir. Y obviamente hay un montonazo de preguntas y por favor lo que quieran, las personas que quieran preguntar simplemente levantan la manito si quieren o escriben como quieran, como le nazca. Yo obviamente tengo un montón de preguntas, pero te voy a hacer una o dos. Eh, ¿Cómo empezaste a tener esa confianza ciega, diría yo, a tus guías y a Dios, a que todo iba a salir bien, más allá de que vos decías, bueno, quiero esto, pero bueno, confío en ellos y doy todo lo mejor para que sea así. Miren, hay dos situaciones que son como las más fuertes para contarles. Como el famoso pide y se te dará, yo no lo conocía. Y cuando viajé a Salta con el grupo de yoga,
fuimos a la Virgen del Cerro y esa peregrinación es muy hermosa, es en silencio, entonces como entre la naturaleza y el silencio y todo empieza como a caer mucha data. Hacía muy poquito que había muerto India cuando yo hice este viaje, yo era muy nueva en las clases de yoga de la calle, o sea, como que no conocía a nadie, pero me mandé. Y yo, pese al dolor que tenía en mi corazón, porque estaba muy triste, yo estaba agradecida, porque gracias a que India se había muerto, yo estaba ahí con toda esa gente maravillosa, descubriendo un mundo que para mí era paralelo. Entonces, como que yo sentía agradecer nada más en la peregrinación. Y dije, bueno, pero acordate que también les podés pedir. Entonces, lo que yo le pedí a la Virgen esa vez fue claridad. Y yo lo que quiero es claridad, sobre todo en algunas cosas que me sentía como que no sabía bien como para dónde ir, comprometiéndome a que con la claridad que me mandaran yo iba a obrar en consecuencia. Y, o sea, no pararon de suceder situaciones en las que yo como que no entendía cómo podía estar tan clara y segura de las decisiones a tomar y de los pasos a seguir. Y obvio que enseguida entendí que eso no era casualidad, o sea, era lo que yo le había pedido a la Virgen. Lo que pasa es que esto está bueno saberlo, no para tener miedo y no pedir, pero cuando algo se nos manda, o sea, a mí, yo lo que les pido a mis guías siempre son como estas cosas, ahora les voy a contar como el otro ejemplo. Se nos mandan situaciones en las que ejercitamos eso que nos mandan. No es que va a caer correo argentino a traerme confianza, a traerme claridad acá a mi casa. Pero bueno, ahí automáticamente empezaron a aparecer muchas situaciones con las que yo me sentía con mucha claridad y supe que eso me lo había mandado la Virgen. ¿No? Y bueno, eso también me hacía saber que así como para pedir a eso, yo podía pedir otras cosas. Eh, Después, escuchando los mensajes que ellos me mandan, que bueno, esto es a través de meditaciones, a través de otras personas, ¿no? Que empiezan a llegar cosas, yo decía, bueno, yo creo que esto es un mensaje de mis guías, me están pidiendo que haga esto, lo hacía, y claramente que era un mensaje y que era. Entonces uno va tomando confianza porque va viendo que es el camino. Y el año pasado, en la peregrinación a Luján, otra peregrinación, yo les cuento que o sea, yo fui a una escuela católica desde el jardín hasta los 18. Y la realidad es que mi experiencia no fue muy buena. Yo estaba como súper alejada de Dios, de Jesús, de la Virgen. Para mí era como todo eso fuera. Y bueno, gracias a la iniciación y empezar a conocerme con gente como Jorge, empecé a entender que una cosa era la iglesia, la religión y que Jesús, la Virgen eran otra cosa. Y de repente me encontré haciendo peregrinaciones y cosas que jamás había pensado. Y el año pasado, cuando voy a hacer la peregrinación, yo pensaba, o sea, en mis planes estaba encontrarme con todo el grupo de yoga de la calle, con mi profe de yoga. Resulta que habían puesto la ubicación en tiempo real, vieron en el grupo, entonces yo estaba preparadita en Rodríguez para sumarme cuando la gente pasara. Yo decía, qué raro, che, que esto como que no se mueve, habrán parado a descansar. Al rato se activa, ya habían pasado, o sea, a mí como que se me puso en pausa y nunca los pude encontrar. Les escribía, no llegaban los mensajes. Bueno, cuestión que dije, listo, arrancó sola con dos amigas más que había ido. Y cuando empezamos a caminar, yo digo, bueno, tenía millones de cosas para agradecerle a la Virgen. Lo que le pedía era que porfa me acompañara en lograr el viaje a India, que yo en el fondo sabía que se iba a suceder, pero lo que le pedí es que, no le pedí fortaleza, porque yo sabía que yo era fuerte. Yo le pedí que me permitiera sentir yo mi verdadera fortaleza. No desde acá, no, yo sé que soy fuerte, sino encarnar verdaderamente mi fortaleza. No sé si se entiende cómo era como de verdad saberme fuerte. Hicimos 3 minutos de caminata
me cruzo a una chica que iba llevando una silla. Yo en ese momento pienso que era como un carrito, pensé que iba llevando un bebé. Cuando miro al lado, no, era una señora en silla de ruedas que llevaba. Y yo, así como me ven, a veces soy, no sé si tímida, pero como que me quedan un par de cosas de la Maruchina de antes, y a veces pienso mucho si digo, como si le ofrezco ayuda o no. Y en ese momento me nace, pero sin pensarlo un segundo, le digo, te ayudo. No, no está bien. Entonces le toco el hombro y le digo, ¿segura? Bueno, sí, me dijo. Entonces la empecé a llevar a la Tere. Resulta que esta chica venía trayéndola desde 20 y pico de kilómetros ella solita, una silla que no estaba en condiciones, la habían conseguido, bueno, la noche anterior para poder hacer la peregrinación. Ella no daba más. Después cuando charlamos, porque bueno, nos hicimos amigas, me dice, yo ya le venía pidiendo a Dios que me ayude porque no daba más, ¿no? Y cuando ella estaba a punto de declinar, ¿no? Y dejar la caminata porque no podía más, aparecí yo. ¿Y yo por qué aparecí? Porque yo había pedido otra cosa que me tenían que mostrar a mí, y yo ayudándolas a ellas no sabían que me estaban ayudando a mí, en verdad. Y la llevé 20 kilómetros en la silla de ruedas. Yo sentía que cuando agarraba, porque por ahí descansaba un ratito y la llevaba a alguna de las otras chicas, cuando yo agarraba esa silla, era Rayo McQueen. O sea, a mí me poseía una fuerza que yo iba. Y yo en ese momento ya me estaba dando cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando. Yo lo acababa de pedir. Y eso pasó. Además de que yo le había pedido también a la Virgen como que me ayudara como a terminar de estar convencida yo o segura yo de cuál era mi misión, ¿no? Entonces como que me mandó todo ahí. Cuando estábamos llegando a la peregrinación, que hay como un escenario que hay música en vivo y cantan, ¿qué canción sonaba? Alma Misionera. O sea, yo llorando con la silla, porque además esa es como la canción que a mí me marcó en mi iniciación a los registros, o sea, es como que tiene un gran significado para mí. Bueno, yo dije, genial, tipo, en el día me lo resolvió la Virgen, yo quería saberme fuerte, y bueno, al menos de cuerpo me puso, ¿no? Como ahí la prueba. A la semana, yo tenía otro perro, Rubén se llamaba, un galgo enorme que había rescatado, bueno, hacía 7 años. Y bueno, Rubén viejito, pero estaba bien. Resulta que literal de la noche a la mañana no se podía levantar, se le inflamó algo, se le hizo un pinzamiento en la vértebra de no sé cuánto. Rubén no podía caminar, estaba en un grito de dolor. Fueron 5 días de agonía. Acá, o sea, el living desarmado eran sus colchones, almohadones, un colchón, y yo dormía tirada al lado de él, acompañándolo a un perro que pesaba más o menos lo mismo que yo. Y cuando él lloraba, jadeaba porque estaba incómodo, no quería hacer pis encima porque él no estaba acostumbrado, entonces era como, quería que yo lo levante, bueno, cosas que a mí me dolían y me desafiaban. Yo como que era bastante miedosa como para manipular cuerpos, que si le hago doler, que si no. Y ahí era, mamita, ¿lo haces vos? O sea, Lakshmi me acompaña y me manda las fuerzas, pero no iba ella a levantar a Rubén. Entonces, bueno, juntar coraje y, aunque él en un grito, levantarlo, ¿no? Como que tuve que poner mucho el cuerpo en esos 5 días que fueron bravísimos, mucho coraje, fuerza de todo tipo, física en las decisiones, y ahí yo dije, ok, yo le sigo pidiendo los guías, pero cada vez me vuelvo más, afino más la punta del lápiz con lo que pido, porque yo sé que me lo mandan. Y yo no creo, o sea, no es que digo, ay, qué guachos me mandan esto. No, no, o sea, me mandan lo que yo necesito para recibir lo que yo les estoy pidiendo. Entonces eso a mí me terminó de dar confianza absoluta en que ellos están, en que están. Más allá de que justo las cosas que le cuento son como por ahí medio duras, pero es
es difícil de explicar cómo va creciendo en el corazón la confianza. ¿No? Es como que uno la ejercita, porque la ejercita dando esos saltos de fe, dando esos pasos, sin saber el resultado, pero la confianza se expande en el corazón, es como que empieza a hacer cada vez más y uno ya no lo pone en duda. No sé cómo explicar cómo se genera. Y siento que está bueno como trabajar las dos, como dos patas. Por un lado, la confianza en nosotros mismos, porque los que tenemos que accionar en la tierra somos nosotros. Pero saber que como que esa confianza se apoye en la confianza de nuestros guías. O sea, si a mí mis guías me ponen algo en el camino, tengo que confiar en mí, porque ellos están confiando en mí y es que yo puedo. Entonces es como que las dos confianzas en mí misma y en mis guías son son dos bastones tipo gigantes. Gracias por compartir, Manu. Gracias. Con amor, un placer. Estupendo, estupendo. No, no, y eso que decís me hace hacerte una pregunta, ahora vamos a, que quizás para los que saben bajar registros o los que quizás lo saben, o bueno, si no, quien te pregunte también, espero que en esta pregunta también haya muchos identificados. ¿Cómo te das cuenta vos, Maru, ¿no? Cuando te baja eso, ¿no? De los registros, cuando es algo que quizás lo piensa el ego, o lo pensás vos mismo, o realmente es una misión, ¿no? Asignada o algo que. Porque es una pregunta que hace mucho, ¿no? Las personas, y uy, pero dudo de lo que escribo y lo que digo, lo que no digo. ¿Qué le podrías decir a algún tip así, cuando vos detectás si esto realmente sentís que es de tus guías y no es algo que vos misma pensás? Sí, es un ejercicio, o sea, eso también se aprende, uno va aprendiendo a como, como a estar más conectado con su propia intuición, porque nuestros guías nos mandan los mensajes a través de la intuición. Entonces es poder estar lo más alineados posibles para poder recibir intuitivamente. Y también uno va aprendiendo a leer cómo le mandan, ¿no? los mensajes. Yo tengo veces que estoy como full confianza de que enseguida al toque entiendo que es un mensaje de los guías y otras veces que no estoy tan en balance y empiezo a pensar, che, pero ¿es un mensaje o es mi ego? ¿Es un mensaje o es mi ego? Generalmente estoy descubriendo que cuando me pongo medio ahí, en duda, es porque en realidad es un súper mensaje de mis guías, pero a mí me da miedo hacerme cargo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, esto es re íntimo, pero a mí me encanta siempre contarles todo porque como contar la humanidad, o sea, uno es humano y le pasan un montón de cosas y duda y también con las iniciaciones, hacer iniciaciones, para mí es tanta responsabilidad que entonces yo es como que siento que necesito estar 1000% segura de que eso me lo pidieron mis guías y no es algo que yo quiero hacer, ¿no? Como ahí empieza. Entonces, ahí es donde empieza más la traba. Yo digo, pero es un mensaje, entonces me pregunta, una persona, dos personas, tres personas, ¿no? Empiezan a caer de la nada personas que me preguntan cuándo es la próxima iniciación, cuándo es la próxima iniciación, ¿no? Entonces yo ya sé que mis guías me están diciendo amor, o sea, es un mensaje nuestro, ya te lo dijimos, ¿no? Cuando empiezan a aparecer repetidas veces cosas, entiendo que lo que estaba haciendo obstáculo era mi ego, o sea, no que era un mensaje de mi ego, sino que en sí el mensaje era de mis guías y mi ego es el que hacía obstáculo por miedo, ¿no? Por las cosas que a mí se me juegan de la responsabilidad que conlleva hacerse cargo de todo eso. Pero siempre es como, a veces es muy claro, a veces es muy claro cuando es un mensaje de los guías porque uno le siente la certeza acá. Vos preguntaste algo, ¿no? Al éter, a tus guías, y de repente estás leyendo un libro y aparece una frase que responde esa pregunta. Y vos ahí sentís acá la certeza. Por ahí a otra persona se lo contás, lee el libro y dice, bueno, sí, qué sé yo, no sé, es relativo, ni idea. Pero vos sentiste en tu corazón. Vos venías leyendo tuki, 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 y cuando lees esa frase empiezas a llorar.
Y es que ese es un mensaje directo al alma. Entonces Tal ahí te cual, das cuenta, es y infalible. empieza todo a unirse, ¿no? ¿No, Manu? Que Sí, una cosita, un llamadito y empieza todo a cerrar. sí, Jorgito también sabe de eso, así que... completamente, empieza a pasar eso. Yo me acuerdo del año pasado, medio a principio de año, que estaba como con el gran deseo de viajar a India, pero todavía como que no entendía cómo iba a pasar. Si yo materialmente no sabía cómo iba a pagar un aéreo, un viaje. Entonces yo todas las noches, hablo con mis guías un ratito antes de dormirme, y la tengo a Lakshmi al costadito, y le decía, Lakshmi, entre lágrimas, por favor, díganme si voy a poder ir, porque yo como que yo necesito saberlo. Bueno, al otro día me levanto, ya no sabían cómo más decírmelo. Leo un capítulo de autobiografía de un yogi y nada, en la tercera, cuarta línea que leo decía, el deseo de tu alma será cumplido. Y yo, llanto, listo, toda la mañana desbarranqué llorando, porque yo supe en mi corazón que era la respuesta a lo que yo les había pedido. O sea, uno lo siente acá, cuando es un mensaje para uno. Pero también es válido a veces como eso, no saber, no, como sentir que uno no puede terminar de discernir si es el ego o si son los guías. Yo siento tanta responsabilidad en general, ¿no? Como que yo no quiero decir, ay, bueno, a mí me lo mandaron a hacer los guías, ¿no? Como, qué sé yo, que se lo encargo ellos. No, o sea, es como, yo siento que de verdad es una gran responsabilidad, entonces cuando me siento así que no estoy segura, lo medito más, les pido que me lo confirmen más, ¿no? Como de a poco uno va aceptando más rápido, aunque le parezca una locura lo que los guías dicen, lo acepta más rápido, pero es un aprendizaje. Genial, genial, qué Y bueno con esto que cuánto, compartís porque, bueno, va a ayudar mucho, ¿no es cierto? Jorgito, adelante. y con cuánto amor lo hacen nuestros guías, ¿no? Con cuánto amor te lo repiten una y otra, así con el amor Impresionante. del mundo. Y una pregunta, Maruchina. Eh, Hoy en día, por ejemplo, una persona que, bueno, dice, quiero tener una sesión con Maruchina, ¿cómo, cómo, por ejemplo, qué me puede ofrecer Maruchina? Ahora que, por ejemplo, que te vas a la India y vas a estar al lado del Ganges otra Ah, vez, como, ay, como solo me habías mandado varios videos de ahí de al lado del Ganges que ves eso. Y una persona que quiere atenderse con vos y ¿qué me puede ofrecer Maruchina? A ver, ¿qué me podés decir vos? yo les ofrezco acompañarlos con todo mi amor. Siempre a mí me pasaba cuando yo les cuento que no, como que yo sentía que no encajaba en el molde, ¿no? Como tradicional de la psicología, es que había como una manera como bastante rigurosa, si se quiere, de hacer, ¿no? De acompañar, eh, como que sí o sí, de determinada manera, sí o como cierta distancia, como esto que no lo juzgo, simplemente es lo que a mí no me resonaba, de semblantear, ¿no? Como la postura del que sabe, del que tiene el saber, y yo no me sentía a gusto con eso. Yo siempre les digo que el saber lo tiene cada uno. Yo lo que hago es acompañarlos, tipo, nos agarramos de la mano, nos sumergimos a bucear en las profundidades al ritmo que cada quien pueda. Hay personas que pueden ir tras y se tiran de cabeza y vamos al fondo de una, y quieren una vez por semana, y otras personas que necesitan cada 15 o no, como que necesitan más espacio, que necesitan otros tiempos, y está bien. Es como aprender a que está bien respetar el ritmo que el otro pueda. Y a mí lo que me sucedía cuando yo era, cuando tenía mi espacio, ¿no? Como paciente, a mí el análisis, yo hacía psicoanálisis, me reforzaba mucho mi autoexigencia, ¿no? Como que yo me quedaba siempre con que algo, siempre faltaban 5 para el peso. O sea, yo iba por ahí orgullosa a contar algo, como que me había salido re bien,
y algo tenían para marcarme. ¡Oh! Y era como que, che, no soy suficiente, nunca alcanza, nunca excelente igual mi analista, pero es una técnica que no va con, o sea, me ayudó mucho, pero no es lo que yo elijo. A mí lo que me gusta es, por el contrario, reforzarles todo lo que sí tienen, ¿no? Está bien, hay cosas para trabajar, sí, todos tenemos y por algo también llegan al espacio, pero desde un lugar de saber que ya son suficientes, ¿no? Y de que sea un proceso autocompasivo. No que saquemos más látigos, ¿no? Como para ver, uy, cuánto le pifié, cuánto mejor lo podría haber hecho, cuánto antes podría haber arrancado. No, o sea, un proceso autocompasivo, entenderlo como parte del proceso y desde un lugar amoroso, como que la persona siento que ya llega con un dolor, como para que yo se lo quiera dejar más en carne viva. Entonces, mi manera de acompañar es esa, ni mejor ni peor que otras, o sea, es la que resuena conmigo y desde ese lugar es que disfruto muchísimo hacerlo, si no, no lo disfrutaba. No sé si te respondo. Perfectamente. Obviamente, si alguien quiere hacer una pregunta, como le dije hoy, simplemente levanta la manito o abre el micrófono o escribe como quiera. Ahí puso en Y el chat, Jorgito, disculpa, puso sí, ya que un placer sí, ¿no? escucharte, Maruchina. Ahí puso también. Sí, la Gracias, mi verdad que amor, sí. gracias. Amo Y compartir. otra pregunta más mía. Con todo esto vivido hasta ahora y todo lo que falta que es maravilloso, ¿en tu criterio dirías que no hay imposibles o que hay cosas que hay con tu vivencia? Porque acá en la teoría todo lindo, pero vos lo estás practicando y llevando literalmente a la práctica, que eso es lo que Claro, verdaderamente, eso es la verdaderamente, la que verdaderamente vale. a mí me Eh, encanta contar las sí, cosas porque yo hace 5 años atrás tuve que creer yo, que confiar en lo que otras personas, que obvio porque resonaban conmigo, ¿no? Eh, con las que mi corazón conectaba y entendía de la verdad, de la verdad del corazón ese que me estaba contando, entonces tuve que creer en lo que otros contaban, de que eso podía pasar para después que me pase a mí, ¿no? Como decir, bueno, confío. Si a ella le pasa, ¿por qué a mí no? Si ella pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Y ahí arranqué y de repente empezás a hacer tu propio camino y a tener tu propia referencia, ¿no? Bueno, así como logré esto, puedo lograr aquello. Así como los guías me mandaron esto, me pueden mandar aquello. Yo hoy siento, y eso que a mí me sucede, yo amo Argentina, es mi país y por algo también elijo ir y volver. Pero en Argentina lo que he experimentado es que la vibración es como más densa, más pesada y me trae todo el tiempo mucho más a tierra. Yo en India es como que estoy allá arriba, volada. Entonces, en India me decís que me puedo subir a, no sé, a una nave espacial, ir a la luna mañana y yo te digo, dale, ¿a qué hora? ¿Desde dónde nos encontramos? Pero aún así, acá, que como que mi desafío fue poder mantener esa vibración y no dejar que los pensamientos se sincronicen tanto como con la vibración de acá y seguir como en la mía, aún así sigo sosteniendo que todo es posible, todo. Y que si hay cosas que no suceden, no es porque no sean posibles, sino porque sencillamente no es lo que está disponible hoy para que transite nuestra alma. Y también eso nos da como a mí me da libertad y confianza para pedir, porque sé que si es un montón y yo no estoy lista, no me lo van a dar. Me dan lo que yo estoy lista. También el estar lista depende de mi trabajo, ¿no? De cuánto yo me voy animando, me voy fortaleciendo, entonces es como una rueda. Pero yo diría que lo que se les ocurra es posible. Cualquier cosa. Los totalmente, frenos están acá. Lo que pasa es que hay que trabajar esto para trascenderlo. exactamente. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Por eso ahora primero te fuiste a India, cosa que antes lo veía así como, no sé, volviendo a la maruchina de antes, como dijiste,
que ir a India lo veía, no, o sea, era como que Súper difícil o lejano. súper lejano, pero después con tu trabajo, como lo dijiste recién, ese trabajo interno, lo lograste y lo vas a lograr de nuevo en pocos meses y después de nuevo, como yo te dije un montón de veces. Y qué bonito esto de el poder que tenemos y el poder que tenemos dentro nuestro y a través de la ayuda de nuestros guías también, de Dios mismo, que nos da esa oportunidad de ayudarnos y ayudar a los demás. Y en este caso, contando tu experiencia, que todo es posible. Ahí creo que hay un mensajito de Elo, Sí, creo. ahí, ahí. Dice, en la última línea apareció la frase, hay dos límites para que algo suceda o no. Uno karma, otro la voluntad. Gracias, Ela, por compartir. Totalmente. Sí, por eso cuando uno da todo, yo siempre digo, bueno, doy lo mejor que puedo, doy mi máximo posible. Si eso no sucede, es porque no. No es el momento. Y justamente, kármicamente no está disponible para mí. Y eso es súper importante aprender a escucharlo también, porque muchas veces nos empecinamos como que es desde el ego, ¿no? Porque queremos algo, queremos. Por ejemplo, y cosas a veces que parecen sonsas. Yo ahora cuando estuve en India, yo pensé que iba a estar 20 días con gente conocida y que después quedaba el resto de los meses sola. Nunca sucedió, porque mis guías saben que yo me la bancaba sola, sí. Yo con tal de estar en India, no pasaba nada. Pero saben que yo soy súper sociable, que a mí me encanta compartirme, soy como súper... Entonces me regalaron la oportunidad de estar todo el tiempo acompañada. Pero en un momento en el que yo tenía planes digitados acá, me iba a ir al sur de India. Cuando me pongo a sacar los aéreos, se me bloquean las tarjetas, las cuentas. Yo quería sacar ese aéreo y no podía. Me acostaba a la noche y pensaba posibilidades para desbloquearlo. Me levantaba la otra mañana, lo desbloqueaba, lo compraba, me lo rechazaban. Bueno, empezaron a pasar esas cosas y yo dije, che, acá es que no. Un poco yo reconocía ahí, igual conscientemente, que estaba queriendo huir de donde estaba, porque no le estaba encontrando la vuelta al lugar. Dije, bueno, ya está, me quedaré acá hasta que me pueda ir, no pasa nada. Y ahí, en ese preciso momento, gracias a que me quedo, conozco a un gran amigo indio, o sea, me hice amiga, que tiene su hotel. Tengo una habitación con mi nombre, que es un detalle, pero digo como hasta mi casa, ¿no? Una habitación con mi nombre en su casa, en su hotel, y fue maravilloso y viví cosas hermosas en esas semanas de más que me quedé en Rishikesh. Ahí, gracias a que no me pude ir en ese momento, o sea, coincido con Dai Cora, que no sé si algunos por ahí la conocen, que es también de la calle, porque nos íbamos a cruzar y gracias a que yo no puedo sacar el vuelo, no nos cruzamos. Bueno, nos hicimos muy, muy amigas, continuamos viajes juntas, listo, a mí me quedaban 10 días de viaje y me volví a Argentina. Dije, bueno, este es el momento, me saco el aire y me voy al sur, porque ya lo que tenía que aprender lo aprendí. Misma situación, yo a todo esto ya había comprado pasajes para viajar a otros lados, no es que no había usado las tarjetas. Me pongo a sacar, se bloqueaba, me rechazaban la cuenta y yo ahí, tipo, no, acá pasa algo. Si yo me empecinaba, alguien de todo me iba a poder sacar el aéreo, o sea, no era algo imposible, alguien me lo iba a sacar. Pero yo ahí tuve que escuchar que algo pasaba con el sur. O sea, si yo me había podido mover súper fácil por India, aparecían oportunidades, sorpresas, regalos por todos lados. Era todo fácil y liviano. Y de repente algo se traba, se traba, se traba. Es que no. Entonces dije, bueno, no lo voy a forzar. Mi ego quería ir al sur como para haber conocido un lugar más. Pero mi alma quería volver a Rishikesh esos últimos días, porque mi alma está imantada a ese lugar. O sea, yo creo que voy ahora, y aunque esté helada el agua, voy a meterme al Ganges. O sea, es como un imán.
Entonces lloré porque yo decía, y no, pero a Rishikesh voy a volver otra vez ahí, que no voy a conocer otro lugar, hasta que dije, pero ¿y por qué no? Cuestión, digo, bueno, listo, ya está, me saqué un colectivo para irme a Rishikesh. Dai, Cora, esta amiga, se iba a ir a un ashram de Yogananda. Yo me iba al sur, ella se iba a un ashram. Estas cosas que son re prolijos en los ashrams de Yogananda, súper prolijos, le avisan 2 días antes que le rechazaban la solicitud que ya le habían aceptado, porque no sé qué estaban teniendo que arreglar, bueno, listo, no había lugar. Ella tampoco podía seguir sus planes. ¿A dónde terminó? En Rishikesh, conmigo. ¿Qué surge de esa semana, de esas últimas semanas juntas en Rishikesh? Los viajes grupales a India, que como socias estamos, ya se gestaron, ¿no? Bueno, que hacemos el primero en febrero del año que viene. ¿Entienden? O sea, no siempre es que va a pasar algo malo, no es que si yo me iba al sur me iba a pasar algo malo. No, pero me iba a perder de otra cosa que estaba ya disponible para mí. Y si yo no lo podía escuchar, en algún momento iba a suceder, pero qué necesidad, ¿no? Como que si está en el camino hoy, ¿para qué dar tantas vueltas alrededor? Genial, Eso es lo hermoso de vivir como de la mano de los guías, porque tal cual. es que como que todo, como que te subís a una autopista en el tren bala, o sea, todo. Tal cual. Y todo, sí, gracias por compartir, hermoso, Maru. Amo, me Y encanta. tal cual, es como que se une todo, se va entretejiendo todo y empieza todo, que uno lo percibe y te das cuenta. Decís, ya esto están ellos, o sea, Sí, uno ya lo percibe y eso que contás es re. maravilloso, así que estupendo. Ahí, a ver si hay un comentario más. Ah, no, está bien, perfecto. Bueno, no sé si tiene alguien más una pregunta que hacer. No sé si ya acá ya terminamos, la liberamos a Maru, que habló un montón de Con un información. mensajito final que quiera hacer Maruchina, así ya la liberamos también a ella y Sí. en este maja día, digo, por el cumpleaños, por el día de nuestro amado Ganesh. Anish. Y, y bueno, ¿algún mensaje final que nos quieras dar, Maruchina? Y agradecerte con Yo les tanto agradezco a amor. ustedes. Gracias. Amo compartir, me encanta. Yo viviría hablando. De hecho, me pone un freno la voz, ¿no? Como que a veces llega al final del día como, bueno, descansar, tipo, descansar la voz, para de hablar. Pero me encanta compartir, así que agradezco muchísimo su escucha, la invitación. Compartirles que no es un día más de vida, es un día menos. Entonces, que disfrutemos, que sí es súper importante trabajar en nosotros, eh, autoconocernos, ¿no? Ser coherentes con nosotros mismos, alinearnos, pero desde un lugar amoroso y desde el disfrute de la vida, desde la gratitud. Y animarse siempre a vivir desde el corazón. El miedo a que nos falten cosas, eso, o sea, es completamente del ego. Cuando uno empieza a vivir alineado con su corazón, o sea, nunca le falta nada. Y yo sé que esto puede parecer como una frase naif, ¿no? Como de, pero es que es así. Nunca, cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer con amor, que no significa sin errores, ¿no? Porque nuestro ego siempre va a decir, ay, me falta un poquito, me falta, pero uno está dándolo todo, dando su corazón, escuchándose, cuidándose, dando a otros, ¿no? Como, bueno, todo lo mejor que puedo. Nunca te va a faltar nada. O sea, Dios no va a hacer que te falte algo nunca. Y si en algún momento incluso hay situaciones que se ponen más desafiantes y que uno siente, ¿no? Como que algo le falta, también tampoco es que le falta, es un aprendizaje. Sencillamente, nunca algo va a llegar a un extremo, ¿no? Como a un extremo que nosotros no podamos resolver o atravesar. Así que eso, vivir la vida con amor y escuchando su corazón es muy corta para vivir haciendo cosas que no queremos. No, 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 no. O sea, yo siento como que
le fallo a mis guías en el sentido de que con todo lo que me dan es ser desagradecida si estoy poniendo mi tiempo, mi energía en algo que no resuena con mi corazón. Como, ¿por qué hacerlo? Si puedo hacer lo que sí resuena con mi corazón, en ese hacerlo uno regala cosas lindas a otros y por supuesto que tus guías te van a sostener. Así que confiar, 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 Gracias, amor. Gracias. con mucho amor. Gracias. Gracias, gracias, en Gracias a verdad. ustedes. A Dios, a vos, a ustedes, por este encuentro, por tu compartir, por ese empape de todo es posible, por esa experiencia más que nada, porque no lo estás contando de un libro, lo estás contando literalmente de tu vivencia. Así que agradecido, agradecido a tu sí, a la invitación a decir que sí. Y, y bueno, te veremos, ahí vamos a pasar tu Instagram por el grupo para las personas que se quieren comunicar con vos. Y, y bueno, te veremos eh, por la India dentro de muy poquito y En desde mi breve. parte, en breve te veremos ahí a través de tus redes y agradecerte, agradecerte, amor. Muchas gracias. Nos estaremos viendo dentro de 15 días y gracias a Dios. Gracias a Dios y recordarles que el martes que viene se viene Neuroalmas ahí con Adri y bueno, gracias, gracias, eternamente agradecido. Gracias por su tiempo, por su amor. Maruchina, te amo. Gracias. Y yo a vos. Un beso, un Nos gusto, estaremos viendo Manu, en y que 15 tengan días. feliz noche todos, ¿eh? Bendiciones. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, Adiós. chao, Chao, buen gracias. descanso. Chao. Adiós.